Mi querido Teodoro, muchas gracias. Con el gusto de saludarte siempre a ti y a todo el auditorio de Irradia Noticias. Hace algunos días fuimos testigos de la renovación de Morena en el estado de Morelos. Y mucho más allá de quién es hoy la responsable de la dirigencia, lo verdaderamente importante es el trabajo que habrá de desarrollar como instituto político de cara a las elecciones próximas. Aunque pareciera en el papel que falta mucho tiempo, no es así. En política el tiempo corre cual gacela. Y uno de los retos fundamentales del partido en Morelos es justamente a partir de la renovación, la construcción de bases sólidas para el futuro. Hoy pareciera sencillo pensar que todo lo que postule Morena en las próximas elecciones habrá de ganar por solo ser parte de la marca que hoy gobierna el Estado y el país. Para quienes empiezan a hacer política en un partido de mediana creación, les recordamos la hegemonía del PRI en la política mexicana por más de 70 años consecutivos en el poder, pero también hay que recordarles la caída estrepitosa de este partido en menos de una década respecto de las intenciones del voto en México y en Morelos. Un partido que no tiene estructuras sociales, un partido que no camina de la mano con sus gobiernos, un partido que postula a candidatas y candidatos que ya fueron muy vistos en las últimas 3 o 4 elecciones, es un partido que está destinado a crear un abismo y caer en él sin retorno. Por eso, el gran reto de Morena en Morelos es el trabajo y la construcción de estructuras electorales a lo largo y ancho de cada municipio. La creación de liderazgos sólidos con trabajo probado y que haya dado resultados tienen que ser parte fundamental de sus estructuras de organización, de movilización y de operación política. Y es que hay un tema que tenemos que decir de manera clara. Este año habrá un presupuesto de alrededor de 120 millones de pesos para los partidos políticos en el Estado, lo que representa, por ejemplo, casi el 84% del presupuesto a las universidades como la UTES, la UPEMOR y la UTSEM. Pero aún, 2 veces casi el presupuesto del Instituto del Deporte en el estado de Morelos o el sueldo anual de 440 policías. Y es que nos encontramos en plena época de revisión del presupuesto en la Cámara de Diputados, el primer presupuesto real con el que ejercerá Margarita González Araya su gestión como gobernadora constitucional del estado de Morelos, y habría que ser muy puntuales en las prioridades del estado, aunque el sistema político de nuestro país es un sistema de partidos y este es el juego que jugamos y que forma parte del presupuesto en la política de nuestro país. Pero la discusión no es si el presupuesto debiera ser orientado mucho más a prioridades que hoy Morelos necesita después de la devastación del nefasto gobierno del señor Blanco y de su hermano, quien por cierto dejó el partido sin más. Pareciera que nadie les explicó a estos barbajanes de la política, ignorantes, sin preparación, que cuando se termina un encargo público de cualquier índole, se tiene que hacer por ley un acta de entrega-recepción, y pareciera que a Ulises Bravo le urgía irse de Morelos. Como lo dijimos hace muchos años, solo vinieron a enriquecerse y no regresarán jamás a esta tierra noble que creyó en sus mentiras y que lamentablemente padeció la peor gestión gubernamental de que se tenga memoria en el estado de Morelos. Y si recordamos un poco la historia reciente de las elecciones en el estado, al menos en Cuernavaca sabremos que Morena no ha gobernado Cuernavaca de manera legítima en la urna. Nunca desde que apareció en el contexto estatal, en la política y para la participación de la política en el estado, ha ganado mediante el voto legítimo la capital del estado, y es precisamente porque no cuenta con estructuras de movilización ni de operación política. Gran reto para Mirza Maldonado y su equipo. Porque en nuestra opinión, Morena se formó mucho más allá en el papel, en la necesidad que encontró su fundador Andrés Manuel López Obrador. Primero, de una posibilidad legítima para aspirar al poder, y segundo, encontró en Morena el pretexto perfecto de la población para llevarlo al poder después de muchos intentos. Pero lo verdaderamente importante de analizar es por qué Morena gana las elecciones si no es un partido con estructuras sociales, ni estructuras de organización, ni afiliado a sectores de la población que históricamente han hecho política con otros partidos o en otros esfuerzos electorales. Desde mi particular punto de vista, creo que Morena aprovechó el hartazgo de la sociedad, la gran necesidad de pertenencia de la mayoría de los mexicanos y las mexicanas, y así es como ha ganado las elecciones desde 2018 a lo largo del país. No es un partido que a la hora de la contienda electoral o del diseño de estrategias de operación política y desarrollo electoral sea quienes tienen la mejor estructura y organización para tal efecto. Y por eso Morena en Morelos precisamente, insisto, debe crear o construir de abajo hacia arriba, en los comités municipales, en la división de tareas territoriales, de la mano con los ciudadanos y las ciudadanas que creyeron en ellos. En ello estará la verdadera responsabilidad de la nueva dirigencia estatal. Sería muy aventurado que la nueva presidenta del Comité Estatal de Morena en Morelos permitiera que solo la gran confianza del pueblo de Morelos en Margarita González Arabia y su trabajo de aquí en adelante fuera quien definiera la suerte en las urnas de un partido que sí o sí tiene que demostrar trabajo político territorial.
porque si no, en 2030 será muy, muy complicado que Morena se mantenga en el poder. Solo insisto, de la mano del recuerdo de Andrés Manuel López Obrador, de la fortaleza y confianza de la hoy presidenta de México y de la gobernadora del estado. Porque, insisto, los cuadros de Morena en Morelos llevan casi 12 años en los cargos públicos, ya sea en el Congreso Federal o en el Congreso local o incluso en las presidencias municipales, siendo los mismos rostros de mujeres y hombres quienes aprovecharon la marca de Andrés Manuel López Obrador para empezar a hacer política en Morelos. Ese es mi comentario, mi querido Teodoro, y nos escuchamos con mucho gusto en la próxima. Feliz miércoles para todos.